Oremos. Bendito Señor, reconocemos tu majestad, reconocemos tu soberanía. Queremos ser sometidos a ti por tus leyes divinas y por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Bendice a nuestra Iglesia para que nos cuidemos de cometer estos pecados que precipitaron el diluvio sobre el mundo. Arregla nuestros entendimientos, prepara nuestros corazones para tu palabra y te rogamos una bendición para Guadalajara y para nuestras autoridades. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Algunos me preguntan que tengo los ojos un poco rojos. Quiero decirles que son gotitas que me estoy poniendo por indicación del oftalmólogo. Así que se me ven con los ojos rojos, no se asusten, no estoy desvelado, no estoy cansado. Terminando el culto, hermanos, voy a repartir unos libros, unos cursos a los diáconos, hermanos diáconos, y voy a rogar que se queden unos segundos después de que despida a la gente allí para entregárselos. Y por supuesto quiero hacer hincapié en la sesión regular de negocios de esta tarde. No es acabando el culto, es a las 4. Vayan a comer, pero no nos olviden. Los esperamos a todos. Y si alguien no vino, pásenle la llamadita para que vengan a las 4. Todos los hermanos de la iglesia, a las 4 los necesitamos para que nos den su opinión. Tenemos algunos asuntos muy importantes, como el de Tala, que fuimos el jueves. Ya tengo las llaves de ese lugar. Examinamos todo el lugar y voy a decir algo esta tarde para que no se la pierdan. ¿Qué dice Dios en este pasaje que se lee poco, pero es muy importante? El diluvio. El diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? Dicen algunos por el pecado. ¿Pero qué clase de pecado? Cuando alguien viene a la oficina, me dice, ven, quiero decirle que ore por mí, ¿por qué pecado? Digo, ¿qué clase de pecado cometió? Se necesita saber, debemos saber. El Génesis nos dice 3 pecados por los cuales descendió el diluvio en el mundo. Si quieren anotarlos, 3 pecados. Decimos, pues por el pecado. ¿Pero qué pecado? ¿Por qué nos va mal a veces en la iglesia? ¿Por qué? Tenemos que saber por qué, para corregirnos si es necesario. Así que he titulado el mensaje que traigo para ustedes, ofensas que provocaron el diluvio. Ofensas que provocaron el diluvio. Hermanos, si el mundo ha seguido en pie, si no se acaba todavía, se debe únicamente a los creyentes verdaderos. Por eso no se acaba Guadalajara, por los creyentes. No digo que es la única iglesia cristiana, hay otras iglesias cristianas, por supuesto, pero por todos los cristianos y por las iglesias que alaban al Señor con devoción y cada día no se ha acabado el mundo. La simiente espiritual que Dios ha puesto en la tierra, Dios la puso para conservar el mundo, nosotros, conservar el mundo. En otras palabras, el mundo es de nosotros, la tierra es de nosotros, de los hijos de Dios, es de la iglesia. El mundo se ha aprovechado y ha provocado disturbios en la tierra y la está contaminando y se la está acabando. A los auténticos adoradores de Jehová, Dios les ha encargado el ministerio de conservar y ministrar la tierra. Estamos obligados, es nuestra responsabilidad, conservar la tierra, ministrar, para que la gente llegue a conocer el Evangelio. No se debe a nosotros, se debe a Dios. Yo solamente soy una persona que voy enviada por Dios. Yo no tengo poder simple en mis palabras. Si no tengo el Espíritu Santo, olvídese del poder. Los maestros de la escuela dominical y los predicadores deben saber que no se debe a nosotros, a nuestro hablar, a nuestro vocabulario, a nuestro pensamiento. Que Dios mueve los corazones y las vidas, se debe a Dios y a Dios la gloria.
Es Dios la gloria la que debe recibir esto. Dicen las Escrituras aquí en Génesis que desde Set el mundo empezó a invocar el nombre de Dios desde Set. Set siguió a Abel en sentido espiritual, porque Abel fue muerto por Caín, pero de la simiente espiritual, la simiente de Dios, después de Abel fue Set. Pero resulta que la raza de Caín se multiplicó más, esa población fue creciendo mucho más, de tal manera que casi opacaron a la simiente de Set. Y el mundo fue perdiendo su sabor, y lo está perdiendo y la sigue perdiendo. Yo quisiera que estas palabras llegaran contundentemente como martillo a nuestras conciencias. Se debe a nosotros que se conserve el poder y la influencia del Espíritu Santo de la tierra. A nosotros se debe, no al de enfrente ni de al lado, a nosotros. Creo un día les platiqué que cuando fui pastor de la iglesia de Jiménez, Chihuahua, estamos recién casados, mi esposo y yo, y creo que les platiqué eso, pero voy a repetirlo. Enseguida había una familia apellidada Laibo, la familia Laibo, que era de dinero, era de posición social. Yo no tenía mucha confianza de llegar allí, a esa casa, cuando que estaba pegada con el templo. Tenía varias hijas allí. Nunca les hablé del Evangelio, a otros sí, a muchos sí. Pero un día enfermó una de las hijas de cáncer, creo que se llamaba Emma o Eva, y se murió. Tienen el ataúd ahí en la casa, todo llorando, y no sé, a mí me dio mucho coraje no haberle dicho a esa señora que se murió del Evangelio, y prorrumpí mi entrada a esa casa, así como si fuera mi casa. Me recibieron bien, y entonces yo les dije el Evangelio. No tenemos que, ya no me escuchó la hija que estaba muerta. Estamos para preservar el mundo. Es muy triste que un vecino de usted se muera sin haber conocido el Evangelio. Es muy triste, es vergüenza esa, es vergüenza. Cuando ven a una persona que no es cristiana decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Cuando muere una persona que no es cristiana decimos, ¿ahora qué sigue? ¿A dónde irá a ir su alma? Tenemos que creerlo de todo corazón para que Dios pueda hacer algo. Así que la contaminación del pecado de Caín fue creciendo, fue inundando la tierra, de tal modo que superó a la simiente de Set. Era tan confusa la situación, tan enrarecido el mundo, aunque fue el primero que invocó el nombre de Dios y luego su simiente también. Al pensar lo que estaba pasando no hallaban qué hacer, eran muchos aquellas personas. Tenemos que obrar en las mentes y corazones de la humanidad. ¿Por qué? Porque la raza de Caín, que sigue ahora en el mundo, precipitó el diluvio. Ahora no va a venir agua, vendrá fuego. Nos hacemos la conjetura si irá por la Tercera Guerra Mundial o se bajará el sol y va a quemar todo, quién sabe, pero se va a caer con fuego. Y si alguien no está listo ni preparado para que el Señor lo recoja y lo lleve a sus mansiones celestiales, a su reino, va a perecer. Entonces usted viene y sigue en el camino de Caín, en la raza de Caín, perdidos, hijos de Satanás. Estos individuos no tomaron en cuenta a Dios y se precipitó el castigo de Dios. Debemos tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Pensar en Dios, alabar a Dios, que nazca del corazón, que la fe se inflame. Señor, yo creo que vives y creo que nos amas y te interesas en la humanidad y mandaste a Jesucristo a la tierra. Caín no le importó el plan de gracia de Dios. Es lo que nos salva. No tenemos ningún mérito, ninguna obra. Es la gracia de Dios la que mueve los corazones. Por eso cuando oramos por la gente perdida, le decimos,
mueve tu gracia, Señor, por estas gentes, como aquella señora o señorita que era vecina allí en Jiménez. Si vieran los padres la importancia que hay de que los hijos conozcan el Evangelio. Nuestros abuelos eran muy estrictos con nuestros padres. Nuestros padres todavía fueron estrictos con nosotros. Nosotros un poquito con nuestros hijos, pero los hijos están saliendo muy livianos. Cada vez los hijos van más al pecado, les gusta el mundo. Debemos enseñarles a los hijos el Evangelio. Luego le nació a Caín un hijo y le puso Enoc. Enoc, hijo de Caín, construyó la primera ciudad del mundo. Ya antes Caín fue el primer asesino del mundo cuando mató a su hermano Abel. Es cierto y reconocemos que la raza de Caín, la raza de Enoc, que hizo una ciudad, y luego vienen otros hijos que tocaron órgano y flauta y fueron los que trajeron la música al mundo. Sí es cierto, tenemos que reconocer que la raza de Caín ha sido sabia en las cosas de la tierra. Las ciudades, los instrumentos, la civilización, la tecnología, se debe a los hijos de Caín. Nosotros nos hemos ocupado con alabar a Dios, bendecir a Dios, que bendiga al mundo, que perdone al mundo, que nos perdone a nosotros. Casi no tenemos otros mentalidad, inteligencia para fundar cosas grandes, inventos, hazañas, como lo hace la raza de Caín. Tenemos que reconocer eso, pero al mismo tiempo que se levanta la civilización y la tecnología, va creciendo el pecado también. Ven ustedes los celulares, las tabletas de hoy día. Ya la gente no escucha ni los buenos días. Yo no puedo acercar a un joven a darle un folleto porque está pensando lo que le están diciendo aquí, y aquí traen sus audífonos aquí. Yo hasta veo si no lo va a agarrar un carro porque ese no está viendo quién viene por ahí. ¿Será posible que esta gente esté en disposición de escuchar el Evangelio? Le doy un folleto a una persona, si lo agarra medio la arruga y lo deja a un lado. Los jóvenes cada vez están peor. Necesitamos tocarles el corazón con la oración. De modo que la corrupción y pecado llegó hasta el cielo y Dios se colmó su paciencia, se colmó la paciencia de Dios. Y hay tres cosas que voy a decirles por las cuales sobrevino el diluvio. Pónganse listos. La ofensa de los matrimonios con incrédulos. Aquí dice, y dijo Jehová, desde el 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí a las hijas, a las mujeres. Tienen que darle a Dios razón de su conducta cuando un hombre incrédulo va detrás de ustedes. Dios prohíbe los casamientos de los hijos de Dios con inconversos. Los prohíbe, aquí está desde el diluvio, se llama a este matrimonio mal aconsejado. Los que se casan con incrédulos, sea él o ella, se le llama matrimonios mal aconsejados. Mal aconsejados. ¿Qué sabiduría tienen los hombres que se casan con una mujer cristiana, sin ser ellos cristianos, o al revés, que ella no sea cristiana y un cristiano se casa? Sí, pero al mismo tiempo dice Dios que no te debes casar con incrédulos. Es muy remoto que lleguen a conocer al Señor. El hermano Spurgeon, Charles Spurgeon, decía, les voy a ilustrar que es muy difícil que una cristiana o un cristiano traiga al evangelio a su cónyuge. Y puso una silla, y entonces le dijo a una muchacha, súbete. Y se subió. Dijo, ahora trate de subirme. ¿Quieres que te baje yo? Y la bajé de un plantón. Así es el evangelio. Es más fácil que lo bajen usted de un golpe a la tierra que usted subir al otro. Así lo ilustró Charles Spurgeon. Me pareció muy exacta su ilustración. Es lo difícil que es que una muchacha cristiana o muchacho cristiano, así es como
se pierde la sal, se revuelve en el mundo y no sirve para nada. Y en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, Dios reprueba que los creyentes se casen con inconversos. Es la primera causa por las cuales Dios envió el diluvio. Y lo he dicho muchas veces, y he estado con señoritas que lloran en mi oficina, porque el marido les golpea, les habla mal y luego las dejó. Y me causa rareza que el Génesis y de donde quiera habla de las hijas. Las hijas son más susceptibles al que sean llevadas por el hombre en alguna forma. Miren lo que dice primera o segunda carta a los Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí está. Pero dice, bueno, ¿y qué pasó con el Antiguo Testamento? También en Génesis 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Saben qué pasó con Esaú? Cuando escuchó ese consejo de los padres con Jacob, él fue y se casó con una cananita. Exactamente al contrario del consejo de sus padres. ¿Y quiénes vinieron? Los árabes, que tienen pleito casado con los hebreos. Y así seguirá este pleito hasta el fin del mundo. Esas sesiones cumbres de las autoridades mundiales que se reúnen para que firmen tratados de paz, no funciona. Va usted al libro de Abdías. También tenemos allá en Génesis 24:3, dice, bueno, ya lo leímos ahorita, dice allá en Esdras: ahora pues no daréis vuestros hijos a las hijas de ellas. ¿A ellos cuáles? A los cananeos, a los amonitas, a los moabitas, a los egipcios, porque van a ser conforme a sus abominaciones. Todos tenemos, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, que Dios nos está previendo que las muchachas se casen con hombres inconversos. Eso dice la Biblia. Cuídate, porque va a ser lo que hacen ellos. Hay excepciones muy honrosas, sí hay, pero la mayoría fracasan en el matrimonio y es terrible eso. Si entre los cristianos a veces luchan, no se entienden, pero son creyentes, se perdonan, yo creo, oran, yo creo, pero un incrédulo que no sabe orar ni le interesa la oración es otra cosa. En el caso del diluvio, el mal ejemplo de Lamec, descendiente de Caín, fue el primer polígamo. Cometió la poligamia con 2 mujeres. Pero una cosa importante es esto: que los hombres cristianos no deben ser movidos por el deseo de la hermosura de la mujer. No negamos que la mujer es buena, es bonita, es bella, pero eso puede traer como un gancho, una tentación formidable al hombre. Esta muchacha es bonita, me gusta, bien formada, bueno, métase allí. Sin pensar en el efecto que tendrá su testimonio en el mundo, sin pensar en que van a perder el interés en las misiones de la iglesia. ¿Y sabe qué? Los resultados de casarse un hombre con 2, 3 mujeres es que los hijos se llegan a parecer a las mujeres, a la madre, perdón. Los hijos se parecen más a la madre que al padre cuando hay más de una mujer. Y eso no solo lo digo yo, lo dicen varios predicadores, varios escritores. Claro, hay sus excepciones. La segunda ofensa
La ofensa de la cultura física. ¿Qué dice en Génesis 6, 4a? No, perdón. El 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Había gigantes. Según el deporte es bueno, hermanos, pero cuando el deporte se descontrola, cuando el competidor o la persona pierde el control del deporte, entonces se hace adicto al deporte, y esa es una de las segunda causas por las cuales vino el diluvio al mundo. Las copas mundiales arrastran miles de personas y las iglesias están solas, atentos a esos premios mundiales, a esas luchas, a esas danzarinas, a las escuelas militares. Son tantas las gentes y con tanta pasión en el deporte que se pierde la influencia cristiana. No debemos hacer del deporte un Dios. Es bueno caminar, es bueno unos 30 minutos al día, pero que se nos meta al corazón y que no podamos vivir bien sin el deporte. Cambiamos a Dios por el deporte. Como está diciendo, los estadios repletos de gente, viendo el deporte, los jugadores preferidos. Le aseguro que no salen de allí a tener un devocional, no salen de allí a leer la Biblia, no salen a orar al Señor, no toman en cuenta a Dios, y por eso Dios hizo destruir el mundo con diluvio. Por eso es que estos fueron los valientes. Estos fueron los valientes. Tenemos que pensar bien lo que hacemos en el mundo. Estos gigantes de Canaán, los anaseos, los amorreos, los cananitas, los fereceos, los jebuseos, eran gigantes. Y los hijos de Dios se llegaron a ellos. También la influencia del Evangelio, porque eran cristianos los antiguos, desde Adán era cristiano, tienen su corazón a Cristo. ¿Saben por qué lo digo? Dice que los antiguos tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Por eso lo buscaban, indagaban cuándo vendría, en qué lugar vendría, hasta que llega Miqueas y dice en la pequeña aldea Efrata llamado Belén. Entonces tenía que dolerles eso y tenían que cuidarse de que sus hijas no se casaran con estos valientes, donde el cuerpo tiene la prioridad, pero se pierde la imagen moral y espiritual. Así que las muchachas se fijan en el cuerpo del hombre que hace ejercicio, ¿sí? Así que no me vean a mí. Y dicen, este está bonito, está fuerte, este me defiende, porque lo ven fortachón. Eso fue lo que estuvo pasando allá. Jesucristo no condena el deporte como parte de la salud, pero sí que tenga prioridad en las vidas de las gentes, sino que tengan preferencia al deporte. Eso es lo malo. En ninguna parte de los evangelios el apóstol Pablo sí está diciendo que debemos hacer deporte, no como prioridad. Dice, es más importante que ustedes alaben a Dios y sirvan a Dios. Pero sí, no está reprobando el deporte. Dios no lo reprueba, pero no lo aprueba a que se tenga como primera prioridad en la vida. Mucha gente reunida, entonces, puede dar razón de lo que estoy diciendo cuando iban a aquellos torneos, aquellas competencias. Entonces, la ofensa de la cultura física. Primero, casarse con cónyuges incrédulos. Ahora, dale mucha preferencia al deporte. Es malo. Aquí dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Son los gigantes. Y vuelvo a leer, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres.
estos engendraron hijos. Pero la última cosa por la cual Dios destruyó el mundo con agua es la ofensa del desarrollo intelectual. Los que dicen son muy inteligentes, son muy cultos, leen mucho, no salen de las bibliotecas, eso es pecado también. Por el desarrollo intelectual, dice aquí en el capítulo 6:4, dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando dice Génesis 6:4, fueron varones de renombre, se está refiriendo a los que son famosos por sus hazañas. Se daba más atención a la cultura intelectual. Crecieron, ahorita está, por ejemplo, lo que se llama el premio Nobel sueco, premio Nobel, como el que tuvo Octavio Paz, se le reconoció en su literatura, era un poeta y un ensayista, pero era un ateo. Era un ateo. No les conviene morirse, pero tienen que morirse. La cultura intelectual también opaca la cultura espiritual, la cultura evangélica. Los descendientes de Caín fue una raza, muchos de ellos, entregados a la cultura intelectual. Y como digo, algunos fueron distinguidos por sus alcances y se siguen distinguiendo. ¿Cómo nunca se han premiado a un Billy Graham, un Charles Spurgeon, a un Jesús Hernández Leal, grandes predicadores, grandes pastores? Nunca se les ha premiado. Ahora me acuerdo de Jorge Ángel Rodríguez. Murió Jorge en el silencio del mundo. Un hombre que supo dirigir la iglesia con habilidad, con inteligencia. ¿Qué premio recibió él? Un gran misionero americano, Bill Palmer. Bill Palmer fue un misionero americano que estuvo en Chihuahua 40 años, estuvo en Chihuahua 40 años levantando templos. Ayudó mucho en la obra. Él levantó nuestro templo de una iglesia que Dios nos concedió levantar allí en Aldama, Chihuahua. Él fue con su gente y levantó un edificio con los departamentos para la escuela dominical. Nadie se lo reconoció. Cuando se murió decían: ¿se murió? Sí, se murió Bill Palmer. Sí hubo lágrimas, por supuesto, porque merecen lágrimas. Merecen lágrimas. Yo no estoy en contra de que se lleven flores a los sepulcros. No estoy en contra. El mundo quita ese entusiasmo, quizá por la influencia. No porque no vea el muerto, pero es un testimonio, te reconozco. Dios te está bendiciendo ahorita, pero y llevar unas florecitas al sepulcro. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo de que el 2 de noviembre vayan a los sepulcros o cualquier otro día. En la Convención Nacional tenida ahora en, ¿cómo se llamó el lugarcito? En Tijuana, Baja California. Una hermana escritora se acercó a mí, dijo: yo he oído que usted habló acerca del seminario del hermano Crane, Santiago Crane, que fue un gran director del Seminario Teológico Bautista Mexicano, y me dijo: quiero saber qué sabe usted de él. Dije: ¿sabe por qué está aquí? ¿Por qué vino a México Santiago Crane de Estados Unidos, siendo un americano 100%? Porque un día estaban golpeando a un mexicanito en su escuela, lo golpearon hasta herirlo, y él lo defendió, pero no pudo. Dijo: Dios, te prometo ir a México a ser misionero entre los mexicanos. Más de 40 años, si ustedes lo conocieron, yo quizá aquí en Guadalajara. Hombres que han hecho todo, toda su vida entregados, y no se les reconoce. No hay ningún premio para ellos. Mueren en el silencio. ¿Qué dice Génesis 7:11? Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos.
Hermanos míos, se está perdiendo la influencia y el poder en el mundo. Ya no vemos en la calle repartiendo folletos ni alguien leyendo la Biblia. A mí me da mucho gusto cuando veo con la Biblia abierta hablándoles de Cristo a unas personas que están calladas, están inmensamente entusiasmadas cuando Él le está leyendo la Biblia. Ya no hay esas cosas. Antes había en las plazas misioneros que eran la Biblia. Ahora que fuimos a la misión de Atoyac, no había nadie. Y hubo muchos. Estamos perdiendo la influencia y el poder de Dios. Estamos ofendiendo el Espíritu Santo. Hermanos, la Iglesia debe defender su fe y promulgar o difundir el Evangelio con pasión y con constancia para que no llegue pronto la ira de Dios en fuego. Me tocó ver un drama muy bonito que se los aconsejo. Está la iglesia ahí, pero la iglesia fue apagándose. Y llegaba la gente y decía, tengo problemas, oren por mí. Y los veían, se volteaban. Yo estoy enfermo, ore por mí. Y se volteaba la iglesia, estaba sentada, dormitando la iglesia. Hasta que se le vio entrar a Jesucristo. Y Él recibió a aquellas gentes. Y le dijo a la iglesia, ya deja de dormir, levántate a trabajar. Llegará un día que vendrá el Señor. Su majestad y segunda venida ya se están escuchando con estrépito en el aire. Así como piensen en Santo Claus con su carruaje, el Señor vendrá de a veras, rápido a la tierra para juzgarnos a los vivos y a los muertos. Hermanos de Manuel, no precipitemos el diluvio de fuego. Levantémonos, no dejemos que nuestras hijas se casen con incrédulos, no le den mucha preferencia a la cultura física. No estoy hablando de los maestros, aquí tenemos un maestro, por supuesto que no, sino que le den mucha preferencia como si fuera un Dios y la ofensa del desarrollo intelectual. Padre nuestro, cuando vemos estas cosas tan terribles en tu palabra y comparamos con la época que tenemos hoy, miramos que es la misma situación que hubo antes, cuando tú te desesperaste y te arrepentiste de haber hecho hombre en la tierra. Sabemos que se debe a la iglesia cristiana el momento en que venga el Salvador y Juez a la tierra. Queremos, Señor, que cuando vengas encuentres fe en la tierra. Despierta nuestros espíritus, mueve nuestros corazones, para que no sigamos la simiente de Caín en el pecado y en las cosas importantes que hay en el mundo, pero que oscurecen tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro divino Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado, cabeza de la Iglesia, en Cristo. Amén.